Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario de cada uno. Hoy voy a hablar de la traición. Es un tema muy delicado y que nos toca de cerca a todos porque la traición tiene muchas tonalidades en nuestra vida y mucho que ver con cada uno de nosotros. Según la Real Academia Española, la traición es una falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Y hay muchos tipos de traición. Generalmente se habla más de la relacionada con una infidelidad amorosa, pero la falta de lealtad también destruye relaciones que tienen que ver con la amistad, con el trabajo, con la familia, etcétera, etcétera. Y la traición es la acción que realiza una persona en contra de lo que prometió o de lo que se espera de ella. Esa traición le causa a la otra persona que depositó su confianza un perjuicio, un desajuste emocional. Esencialmente la traición es el rompimiento de la confianza. Ella provoca un dolor, una herida muy grande, cuya intensidad va a depender de la gravedad de las consecuencias o de la cercanía afectiva entre las dos personas. En algún momento todos pudimos habernos sentido traicionados, ya sea porque el hecho haya ocurrido realmente o no, porque también depende de nuestra interpretación. Y en ese momento sentimos un gran dolor. Podemos sentirnos defraudados, tristes, enojados, con deseos de venganza y muchas otras cosas más. Inclusive esa angustia puede llevarnos a un estado de depresión. Por eso debemos estar muy atentos, como también al rencor y al resentimiento, porque ellos pueden inducirnos hasta cometer algún crimen pasional. El acto en sí es una consecuencia. La traición tiene que ver con nosotros mismos. Cuando traicionamos a alguien, es porque antes nos traicionamos a nosotros. Somos nosotros quienes tomamos una actitud que tiene consecuencias directas con nosotros mismos. Y deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el sentimiento que está detrás de nuestras acciones? ¿Cuál es el pensamiento que nos conduce a realizar ese acto que sabemos que es incorrecto y que tiene un impacto en la otra persona, que tiene consecuencias? Nosotros tenemos libre albedrío. Eso significa que tenemos libertad para hacer nuestras elecciones, pero que a la vez somos responsables de nuestros actos y por lo tanto de sus consecuencias. La traición a alguien en cualquier nivel habla de nuestro egoísmo, de la falta de respeto hacia el otro, de la falta de consideración a sus sentimientos. En ese momento solo se piensa en satisfacer nuestros deseos, en actuar de acuerdo a lo que pensamos. Puede ser a través de un acto como también de un silencio. A veces el hecho de no hacer, de no hablar oportunamente, de ocultar algo, también puede significar una traición. Ahora nadie hiere al otro sin herirse a sí mismo. Uno es el primero que va a sufrir las consecuencias más graves. La persona que hiere puede no sentirlo en el momento, pero tarde o temprano la conciencia habla ante el compromiso asumido. Ese compromiso que uno tiene con la otra persona, de lealtad, que también es el compromiso asumido con uno mismo. ¿Y por qué hablé anteriormente de la interpretación? Porque hay muchas tonalidades de traición. Porque a veces sucede que nosotros estamos interpretando algo como una traición cuando en realidad no lo es, sino es alguien que no cumple con nuestras expectativas. Por eso hay que tener mucho cuidado con las expectativas que creamos con relación a los demás, como también las expectativas que generamos en el otro. Somos responsables en los dos casos. Ahora, si consideramos a la persona que traiciona, ella puede arrepentirse. Ese arrepentimiento puede llevarla también a grandes crisis, a depresiones tan profundas como las de la persona traicionada. Por eso la autopunición no es buena. Es importante ese primer paso, el arrepentimiento, la identificación del error cometido. Y si no se tiene la posibilidad de pedir perdón a esa persona dañada,
Se puede comenzar haciendo el bien a otras, actuando adecuadamente, con conciencia. Y también es importante tener el deseo sincero de que esas personas a quienes les pudimos haber causado daño lo hayan superado, que se encuentren bien. La culpa sirve para identificar el error. A través de ella tenemos la información necesaria, pero cuando permanece por mucho tiempo ya deja de ser útil. Hay que actuar ante las diferentes situaciones que van a presentarse justamente para probar nuestra comprensión del error cometido en el pasado. Porque el objetivo es la educación de todos nosotros. También existen otros casos en que lamentablemente las personas ni mencionan la palabra traición, sobre todo hoy en día. Se justifican, siempre encuentran un motivo para defenderse, pero también la conciencia termina hablando. Y lo mismo pasa con las personas que muestran un arrepentimiento falso. Las leyes divinas están escritas en nuestra conciencia. Dios las puso para que podamos, junto a nuestra inteligencia, que es un atributo esencial del espíritu, distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, entre nuestro deber y nuestra irresponsabilidad. Por eso nadie puede huir de eso. Ahora bien, las relaciones se basan en la confianza, pero la confianza se desarrolla con todas las atenciones que debemos tener hacia el otro. Y no me refiero a las atenciones materiales, sino a todo lo que tiene que ver con el respeto hacia el otro en cuanto a sus sentimientos, a sus emociones y a sus pensamientos. No tiene nada que ver con satisfacer nuestras necesidades. Le preguntamos a la otra persona qué siente en determinada situación o suponemos lo que siente. Algo tan simple que no acostumbramos a hacerlo y que nos permite conocer bien a la otra persona. El tener un diálogo profundo, salir de lo automático, de lo cómodo, nos ayuda a evitar situaciones dolorosas que terminan separándonos emocionalmente en lugar de unirnos. Y también podríamos preguntarnos qué sucede con la persona traicionada que se venga de la persona que la traicionó. Esa persona, cuando usa la venganza, también se está traicionando a sí misma. Es una reacción ante el dolor y no una respuesta consciente en favor de sí misma. Y el vengarse también genera ansiedad y problemas emocionales. Con la venganza también estaríamos generando, por la ley de causa y efecto, un futuro reajuste que nos haría sufrir. Y por otro lado, deberíamos pensar que nosotros pudimos haber cometido los mismos errores en el pasado, no necesariamente en esta existencia. Ese es el esclarecimiento que nos da la doctrina espírita. Y todo esto nos habla de nuestra inferioridad, de nuestra infantilidad desde el punto de vista emocional y espiritual. Todos estamos regidos por las leyes universales, las leyes divinas, y dentro de ellas existen las leyes morales que tienen que ver con nuestra conducta. No solo la conducta en relación a nosotros mismos, sino con relación a los demás y a toda la creación. Existe una ley de causa y efecto. El materialista piensa que la vida termina con la muerte del cuerpo, que puede hacer cualquier cosa, no mide las consecuencias, no le interesa lo que provocan otras personas, piensa que no le va a pasar nada. Pero bajo la luz de la doctrina espírita, esta ciencia de observación, sabemos que solo muere el cuerpo, que nosotros somos espíritus inmortales y que todos nuestros actos tienen consecuencias, buenas o malas, según la naturaleza de ellos. Por eso quien traiciona, se traiciona a sí mismo, porque actúa en contra de su propia evolución. Y todos tarde o temprano vamos a llegar a ese estado de perfección. Ese es el objetivo de nuestras diferentes existencias.
Ahora la persona que traiciona no es condenada eternamente por el acto que cometió. Existe un Dios, nuestro Creador, amoroso, justo, bueno, inteligencia suprema y causa primaria de todas las cosas, que nos da la posibilidad de reparar nuestras faltas. Porque el fin es la educación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. El objetivo es aprender a amar. A través de las diferentes reencarnaciones, también tenemos la posibilidad de reencontrarnos con quienes les causamos algún daño. Eso tiene como objetivo realizar los reajustes necesarios como forma de aprendizaje. Nosotros en este mundo estamos en una gran escuela y fuimos nosotros mismos quienes pedimos vivir esta experiencia para evolucionar. Por eso es necesaria la vigilancia de nosotros mismos, dirigida hacia nuestros pensamientos y nuestros actos. Y el autoconocimiento es una herramienta muy valiosa que nos permite identificar cuál es la necesidad real que nos lleva a quebrantar ese compromiso asumido. Deberíamos hacer siempre un autoanálisis profundo y sincero, porque nadie está obligado a relacionarse con una determinada persona. Pero eso no quiere decir que no se le deba respeto. Nuestra inferioridad, nuestro egoísmo, nos lleva a no saber relacionarnos adecuadamente, a no tener objetivos claros, a no comprender cuál es el verdadero sentido de una relación. La otra persona no tiene que responder a nuestras expectativas, a nuestras necesidades, a nuestras carencias. Debo aceptarla como es, con sus capacidades y con sus limitaciones. Desear que sea feliz y construir la relación basada en el compañerismo, donde cada cual pueda contribuir con el desarrollo personal del otro, con el crecimiento espiritual. Cuando se está atento a todo eso, nace espontáneamente el respeto y la comprensión de las dificultades del otro. Uno se brinda naturalmente, creando un espacio de armonía donde se pueda convivir sin comportamientos tóxicos que pueden causar el deseo de salir de la relación, de traicionar y de tantas otras cosas más. Eso no significa que uno tiene que ser connivente con el error, con comportamientos inadecuados, con la traición. Quien ama quiere el bien de la otra persona. Quien ama no traiciona. Porque el amor no es querer. El querer nace de nuestros deseos personalistas y el amor brota de nuestra esencia que es divina. Si una relación se basa en el amor, que significa respeto, atención, presencia, compañerismo y reciprocidad, tiene mucha más probabilidad de fortalecerse a pesar de las dificultades, de los desafíos propios de esta etapa evolutiva en la que todos nos encontramos. Pero para nosotros todavía es muy difícil amar. Como nos enseña la doctrina espírita, el ser humano, en su origen, solo tiene instintos. Más avanzado y corrompido, solo tiene sensaciones. Más instruido y purificado, tiene sentimientos. Y el punto primoroso del sentimiento es el amor. Por eso es importante comprender cuál es el verdadero objetivo de nuestra existencia y enfocarnos en nuestra transformación, ofreciéndole al otro lo que nos gustaría recibir. Desear y hacer todo lo posible para ser feliz está bien. Lo que está mal es intentar ser feliz provocando el dolor o la infelicidad en los demás. A medida que las personas son más maduras emocional y espiritualmente, es decir, que tienen un mayor nivel de conciencia, se ayudan mucho más entre sí y se acompañan en el camino de la evolución, que tiene el mismo objetivo para todos, que es el de la perfección y ser útil en la obra de la creación universal. Todos vamos a llegar más tarde o más temprano, según el uso que hagamos de nuestro libre albedrío. Ahora podríamos preguntarnos, ¿qué hacemos cuando uno se siente traicionado
o realmente fue traicionada. ¿Cómo superar? El primer paso es aceptar lo que pasó, tal cual como ocurrió. No es aconsejable recrear una y otra vez la situación, pero tampoco es conveniente ignorar. Después viene la etapa del duelo, porque en una traición se produce un tipo de muerte, como por ejemplo la confianza que uno tenía en la otra persona. Es conveniente también analizar cuáles eran las expectativas que proyectamos en ella. Según lo sucedido, evaluar si es necesario cortar o no el vínculo. Todo depende del nivel de la relación afectiva y de otros factores. Si existe la posibilidad, conversar con la persona expresando lo que sentimos con lo ocurrido. Y si hay alguna respuesta, escuchar los motivos de su actitud, si fue la intención herirnos. El otro paso es perdonar. El perdón no es algo sencillo. Solo la comprensión nos ayuda a perdonar, que no significa la connivencia con el error. El perdón es una decisión que libera, porque permite estar por encima de la situación. El perdón es una terapia que beneficia a nuestra salud, porque si nos quedamos con rabia, con rencor, con veneno dentro de nosotros mismos, eso va a perjudicarnos. Y el rencor puede durar toda la vida y transformarse en un rasgo característico de la personalidad. Puede aparecer en cualquier momento de forma explosiva y sacar el lado más vengativo de uno. Y el resentimiento produce ira, irritación, algunos problemas físicos y orgánicos que pueden desatar enfermedades graves. Ahora, la capacidad de perdonar no depende solo de las propias características y circunstancias de esa traición, sino también de la capacidad personal. Por eso es muy importante tener una actitud de humildad, de reconocimiento de lo que ocurrió, tal cual. Otro punto es aprender de lo sucedido. Preguntarnos qué enseñanza nos deja la situación, pero no desde una crítica hacia el otro, sino ver qué nos muestra de nosotros mismos. Y por último, si es necesario, si no podemos solos, o si uno lo siente, aprovechar los diferentes tipos de terapia que existen hoy en día, abrirnos a otras posibilidades, sin preconceptos, como por ejemplo con esta herramienta terapéutica, que es la doctrina espírita, una herramienta de amor. Ella nos esclarece a todos, independientemente de las creencias que tengamos, sobre las causas de nuestro sufrimiento, de nuestras experiencias, de nuestras relaciones, porque nada sucede por casualidad, sino por causalidad. Es el camino para nuestra liberación, para nuestra transformación, para nuestra evolución. Toda relación tiene desafíos, todos cometemos errores, todos tenemos malas tendencias, todos tenemos algo que corregir. Nos falta mucho para llegar a la perfección y para saber amar. Pero lo importante es que tenemos muchos recursos dentro nuestro, muchos de ellos todavía adormecidos. Por eso el autoconocimiento nos ayuda a despertar nuestra conciencia y actuar con mayor responsabilidad, no solo pensando en nuestro presente, en nuestra existencia actual, sino en el futuro como espíritus inmortales que somos, enfocándonos en los valores permanentes y no en los transitorios. Venimos a este mundo sin nada y nos vamos sin nada hablando materialmente. Sin embargo, nos vamos con todas las conquistas que tienen que ver con nuestra esencia, con lo que realmente somos. Por eso sería conveniente que todos podamos trabajar cada día un poco más en nosotros mismos y sobre todo seguir la regla de oro. No le hagamos al otro lo que no nos gustaría que nos hiciera. Mucha paz y mucha luz para todos.